Buenos días, compañeras, y bienvenidas a esta entrevista que es súper especial. Hemos preparado una serie de entrevistas para lo largo de este día, 26, Día de la Visibilidad Intersexual. Y bueno, ahora contamos con Mireia, que es activista intersexual y además jurista. Y bueno, según he podido entender y ver en tus vídeos, también has dedicado como tu trabajo final a la temática intersexual, ¿verdad? Hola Ángela, ¿qué tal? Sí, mi TFG efectivamente lo hice sobre las intervenciones médicas no consentidas hacia personas intersexuales como posibles crímenes de lesa humanidad. Y bueno, a partir de ahí pues sí que he intentado un poco trabajar el tema desde el ámbito jurídico porque considero que todavía queda mucho por hacer. Oh, pues la verdad, Mireia, te agradezco un montón que estés con nosotras porque creo que nos vas a poder explicar desde lo más básico, desde el principio, ¿verdad? Con muchos matices que quizás a nosotras se nos pueden escapar. Y bueno, como habíamos comentado previamente, sabemos que la I es como la sigla más invisibilizada dentro del colectivo LGTBI. Y la verdad es que creo que tú nos puedes resolver muchísimas dudas sobre el tema, ¿verdad? Eso espero, intentar resolver el máximo de dudas posible, hacer un poquito de pedagogía sobre este tema que es verdad que está muy invisibilizado, pues a ver si arrojamos un poquito de luz. Muy bien, pues cuéntame un poquito para la gente bueno, que igual de primeras están topándose con la I, con la intersexualidad. Igual les suena como un poco a chino, ¿no? Porque es una sigla bastante invisibilizada. Cuéntanos un poquito en qué consiste la intersexualidad. Vale. Hablamos de intersexualidades en plural para referirnos a aquellas personas que nacen con un cuerpo cuyas características físicas, biológicas de su anatomía, no encajan al 100% en lo que desde la perspectiva tanto médica como social entendemos como un cuerpo de hombre o de mujer, es decir, un cuerpo típicamente masculino o un cuerpo típicamente femenino. Eh, como sociedad lo que se nos hace creer es que el ser humano es binario por naturaleza, es decir, que cuando nace un bebé solo puede nacer con dos tipos de cuerpo posible, que es cuerpo masculino o cuerpo femenino. Y cada una de estas dos macrocategorías con unas características como muy definidas, muy tasadas, incuestionables, que bueno, pues todas tenemos en mente. En el caso del cuerpo femenino, pues sería nacer con vagina, con vulva, con ovarios, útero, cromosomas XX, estrógenos. Y en el caso contrario, en el cuerpo masculino, pues nacer con otras características, pene, testículos, cromosomas XY, testosterona, etcétera. Lo que no se nos cuenta, lo que no se nos explica es que existen otras realidades y existen personas cuyas características físicas pues no encajan al 100% en ninguno de estos dos modelos binarios. Hablamos de intersexualidades en plural porque hay una enorme diversidad, no es que haya un solo tipo de cuerpo intersexual. La intersexualidad puede traducirse pues, a nivel de genitales, lo que conocemos como genitales diversos, puede traducirse a nivel de gónadas, a nivel de niveles cromosomáticos, hormonales, pues por ejemplo, un cuerpo típicamente femenino, pero cuyos cromosomas sean XY, que son los típicos de hombre, diríamos. O una persona que no tenga cromosomas XX, pero tampoco cromosomas XY, que tenga lo que se conoce como un mosaicismo, XXY, por ejemplo. Entonces, por eso hablamos de intersexualidades. Por otra parte, lo que no son las intersexualidades, pues no hablaríamos de hermafroditismo, que es una palabra que suele venir así a la mente, ¿no?, cuando hablamos de este tema, más que nada por desconocimiento. Y por dos motivos básicamente no utilizamos esta palabra. Primero, porque no es correcta, ya que el término hermafrodita pues, se utiliza en la biología y en la zoología para hablar de aquellos organismos capaces de producir ambos tipos de gametos y autofecundarse. Esto en el ser humano pues, es básicamente imposible, porque sería una persona capaz de producir espermatozoides y óvulos y autofecundarse. Y eso pues en el ser humano no se da. Una super persona, ¿no? Claro, es impensable, vamos. Y Claro. luego porque desde el punto de vista del activismo político intersex se suele rechazar esta palabra, pues porque viene acompañada de unas connotaciones bastante negativas, como de morbo, de curiosidad malsana, ¿no? Yo siempre lo cuento, que en el instituto yo recuerdo cuando se empezaba a rumorear que Lady Gaga era hermafrodita y se comentaba pues con ese morbo, ¿no?, con esa curiosidad de cómo será y tal. No, una persona no puede ser hermafrodita, en todo caso es intersexual o intersex. Claro. Otra cosa que no son las intersexualidades, pues no sería una identidad de género, no sería una orientación sexual,
no sería una expresión de género, un posicionamiento, no. Son como ámbitos totalmente diferentes. Dentro del colectivo intersex, pues hay personas hetero, homosexuales, bisexuales, asexuales, la misma diversidad que puede existir en cualquier otro colectivo. Hay personas cis, hay personas trans, no binarias, pues la diversidad, ¿no? Rojas, morenas, o sea, Claro, es... exacto. Pero la intersexualidad solo viene definida por las características físicas de la persona, no tiene nada que ver con eso. Tampoco sería tener los dos sexos, que eso me lo ha dicho bastante gente. Ah, eso es las personas que tienen como dos sexos, ¿no? No. Y si nos paramos a pensarlo, eso realmente es bastante evidente. Una persona no puede tener dos sexos. Tú tienes pues tu sexo, tus genitales, tus gónadas, tus cromosomas y o bien encajan en la normatividad o no. Pero no puedes tener dos sexos a la vez, es imposible. Y por último, pero no por ello menos importante, de hecho creo que es lo más importante, es que las intersexualidades no son una patología, un síndrome, una anomalía. Las intersexualidades son un estado natural del cuerpo. ¿Esto qué significa? Durante la gestación, el feto se ve sometido a diferentes niveles de testosterona, pues por diferentes factores que influyen. Entonces, normalmente lo que sucede es que las gónadas en un primer momento son iguales para todos, cuando todavía están por desarrollar, ¿no? Todos tenemos las mismas gónadas. Y si esos niveles de testosterona son suficientemente altos, pues esas gónadas descienden y se acabarían formando los testículos, o ascienden y se acabarían formando los ovarios y pues todas las consecuencias sexuales que vienen aparejadas, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final, como casi todo en esta vida, no es blanco o negro y esos niveles pues pueden variar, esos niveles de testosterona, y entonces pues hay muchos estados diferentes que no son esos dos extremos, por así decirlo. Y entonces es cuando se dan las intersexualidades. Y bueno, yo te quería preguntar un poco por la situación actual de las personas intersexuales, ya sea de cara a las instituciones, a temas sanitarios, que nos cuentes un poquito cómo, qué trabas se encuentran ante estas situaciones, cómo lo viven. Vale. Pongamos el ejemplo de que nace un bebé con una intersexualidad visible, porque como ya te digo, hay mucha diversidad y a veces las intersexualidades son invisibles cuando hacen referencia a las gónadas, a los cromosomas. Pongamos que en este caso es una intersexualidad visible, que el médico se encuentra con unos genitales que no sabe cómo clasificar porque no entran en el modelo binario, ¿no? Partimos de la base de que para los médicos la intersexualidad no existe. Es decir, Ya. eh, ellos hablan de intersexualidades o entienden las intersexualidades como todo lo que te he dicho que no eran, como un síndrome, una anomalía, una malformación, porque lo ven desde un punto de vista patologizante. Y de hecho, en el consenso de Chicago de 2006, oficialmente se cambió la terminología de intersexual a anomalías en el desarrollo sexual. Es Madre mía. como una contribución a la hora de invisibilizar las intersexualidades, ¿no? No Claro. existen, simplemente son anomalías, síndromes, etcétera. A esto le tenemos que unir que para los médicos las intersexualidades son una urgencia psicosocial. ¿Esto qué significa? Que desde su punto de vista genuinamente humanitario, ellos entienden que crecer con un cuerpo diverso, con un cuerpo intersex en este caso, le generará a la persona pues traumas, problemas a la hora de relacionarse a nivel social, a nivel sexual, no sabrá cómo entender su cuerpo y entonces hay que actuar cuanto antes, por eso se llama urgencia psicosocial, para corregir, para normalizar ese cuerpo y que encaje lo máximo posible en uno de los dos modelos binarios, ¿no?, aceptables en esta sociedad. Ujú. Entonces, en cuanto nace el bebé intersex y el médico o la médica se da cuenta, lo que hace es reunirse con el padre, con la madre, para intentar convencerles de que hay que intervenir, de que hay que operar, hay que hormonar a ese bebé para normalizar su cuerpo. Y aquí entra en juego un concepto jurídico que es el consentimiento informado, ¿vale? El consentimiento informado es básicamente un requisito legal, que es que cuando a ti te van a operar, a intervenir, a hormonar, tú tienes que firmar ese consentimiento y si no, lo que te están haciendo, en términos generales, es ilegal. Ujú. Entonces, este consentimiento informado pues tiene diferentes requisitos que los vamos a ir analizando y veréis pues que en este tipo de reuniones, en la mayoría de casos, no se cumple. El primer requisito para el consentimiento informado es que tiene que ser un consentimiento válido. ¿Esto qué significa? En primer lugar, que tiene que ser libre de persuasión. Persuasión es cuando el médico no le ofrece, en este caso a los padres y a las madres, ninguna alternativa. O sea, lo que se les dice es, hay que operar, sí o sí, hay que hormonar, sí o sí. No hay otra posibilidad, no hay un plan B, es intervenir este cuerpo, normalizarlo y punto.
para que sea voluntario también tiene que estar libre de coacción. ¿Esto qué significa? Que es cuando sí que te dan una alternativa, pero bajo una amenaza de unas consecuencias negativas. Yo, bueno, pues como tú has dicho, hice el TFG sobre este tema, ¿no? Sobre las intervenciones médicas no consentidas hacia personas intersexuales. Llegué a los protocolos médicos, me los leí, y está redactado tal cual que en este tipo de reuniones con los padres y con las madres es recomendable que así por defecto los médicos utilicen la palabra cáncer para presionarles a la hora de operar a su criatura, cuando ese riesgo de tumoración es mínimo y es en unos casos muy determinados de algunas intersexualidades, no es siempre, pero ellos por defecto pues lo sueltan. Entonces, claro, si a ti te dicen, puedes no intervenir a tu bebé, pero hay un riesgo de tumoración muy grande y probablemente va a tener un cáncer, pues a nivel real, a nivel práctico, no te están dando ninguna alternativa, te están obligando prácticamente a que lo operes. Sí, se están facilitando, ¿no? En cierto modo, como decir, Claro, puede ser cáncer, pero en realidad es mínimo, ¿no? Lo que comentas, o sea que al final es una manera de facilitar ese binarismo, ¿no? Continuar con ese binarismo impuesto. totalmente. Y para que sea voluntario, el último requisito es que tiene que estar libre de manipulación. Y esto es súper interesante porque, claro, la relación médico-paciente no es equitativa, no es igualitaria, es una relación jerárquica. Porque al final el médico le presuponemos que tiene unos conocimientos técnicos que las personas que somos ajenas a la medicina pues no los tenemos. Entonces, saben perfectamente los médicos cómo plantearnos, cómo presentarnos la información para dirigirnos a la decisión que ellos consideran correcta. Y esto, hay estudios que demuestran que cuando estas reuniones pues se enfocan desde la patologización, desde decir, pues eso, tu bebé ha nacido con un síndrome, una anomalía en el desarrollo sexual, como peor suene, más del 65,9% de las familias optan por intervenir a ese bebé, mientras que solo el 34,1% deciden no intervenir. En cambio, cuando esas reuniones pues, se enfocan a realmente explicar la intersexualidad como lo que es, pues es un estado natural del cuerpo, oye, tu bebé está perfectamente sano, simplemente tiene unos genitales diversos, diferentes a la norma, ¿no? Más del 77,2% de las familias deciden no intervenir, mientras que el 22,9% sí que intervienen, o sea que es una capacidad de Sí, manipular a las familias. o sea, es brutal. Sí, sí, es increíble. Entonces, esto vemos que no, ya no se está cumpliendo, porque los médicos presentan la información de determinada manera para, pues eso, borrar las intersexualidades, esto no existe, esto es algo que hay que corregir, que hay que normalizar. El siguiente requisito para el consentimiento informado es que tienen que presentar los médicos la información en cantidad suficiente. Y esto también es muy interesante. Hay un libro que yo recomiendo mucho que se llama Cuerpos sexuados, de Anne Fausto Sterling, que es una historiadora feminista, que habla precisamente de este momento, ¿no? Cuando va el padre, la madre a la reunión con el médico y el médico pues les dice que su bebé ha nacido con una intersexualidad y que, bueno, que le tienen que operar, le tienen que intervenir porque eso pues no es aceptable, ¿no? Una de las primeras cosas que preguntan las familias es con qué frecuencia nacen bebés con las características como las de mi hijo o las de mi hija, ¿no? Cómo de raro es el caso de mi hijo o de mi hija. Entonces, como para los médicos esto se trata de una urgencia psicosocial, que hay que actuar cuanto antes, que bueno, pues eso es una urgencia psicosocial, lo que se les dice a las familias es que no, que el caso de tu hijo o de tu hija es extremadamente raro, es súper extraño, no busques nada en internet porque es que te vas a liar, no acudas a ningún colectivo, a nada, no preguntes, tu firma, intervenimos y no se tiene ni que enterar, porque claro, en estos casos el bebé es en muchos casos un recién nacido. Claro. Y la recomendación muchas veces de los médicos es esa. Tú puedes ni siquiera contárselo, tú le operamos, crece, ni se entera. Eh, entonces, pues eso, me gustaría aprovechar para mencionar algunos colectivos, algunas asociaciones que existen en estos temas, como puede ser Grapsia, como puede ser Caleidos. En Andalucía está el grupo de apoyo Crisol, Pro Derechos Intersex, está Crisalis. O sea que hay una enorme diversidad también de colectivos, asociaciones, familias a las que se puede acudir y los médicos esta información no la proporcionan por sus propios intereses de pues, normalizar ese cuerpo, normalizar. Sí, de binarizar lo de siempre. Sí, Niño, niña, ya está. sí, No hay más. sí. Entonces, este requisito vemos que tampoco lo están cumpliendo, el de información en cantidad suficiente. El siguiente requisito sería que el paciente ha de ser competente y es por eso que, en este caso, al ser menor de edad, el consentimiento se subroga en la figura de los padres y de las madres. El siguiente requisito es que tiene que ser un consentimiento válido y esto tiene que ver mucho con el estado anímico de la persona. Es decir, una persona que está en estado de shock, por ejemplo, no puede otorgar un consentimiento.
en condiciones. Pongámonos que, claro, la intersexualidad es un tema súper invisibilizado, súper desconocido. Probablemente esa madre, ese padre, nunca han escuchado hablar de intersexualidades. De repente se les planta el médico delante y les dice, tu hijo tiene una anomalía, un síndrome, una enfermedad súper raro. Están en estado de shock. Claro. No pueden otorgar un consentimiento en condiciones, pero esto se hace. Y por último, el consentimiento tiene que ser auténtico, y es que esto significa que tiene que ser acorde a la escala de valores de la persona. Yo conozco a algunos padres y algunas madres que en su momento, pues, por lo que te estoy comentando, decidieron operar, intervenir a su bebé, porque claro, tal y como te lo plantea el médico, no te están dando ninguna alternativa. Es como, mira, es que si no le operas, si no le interviene... Hacerle mal, ¿no? Sí. Es como... Y años después se arrepienten de haberlo hecho, se arrepienten de haber intervenido, les gustaría haber respetado el cuerpo de su hija o de su hijo. Entonces, tampoco está siendo un consentimiento auténtico, porque no es acorde a la escala de valores de esas personas. Lo que quiero decir con todo esto es que vemos que a día de hoy, tanto en España, Madrid, Valencia, como a nivel internacional, se están llevando a cabo operaciones quirúrgicas, médicas, intervenciones hormonales hacia muchas veces menores de edad intersexuales, sin que se haya cumplido el requisito de consentimiento informado de cara a los padres, y unas operaciones que están basadas en unos estereotipos y prejuicios de sexo y de género. Que a mí me hace mucha gracia cuando aquí vemos en España campañas en contra de la mutilación genital femenina y nos llevamos las manos a la cabeza y nos ponen imágenes, pues eso, de algún país africano, súper desconocido, inhóspito, y no sabemos que aquí en España, que aquí en nuestras ciudades, se mutila prácticamente a diario a bebés intersex simplemente por el hecho de no encajar en unos patrones. Que además aquí entra en juego otro concepto, que es la heterosexualidad como régimen político, puro y duro, porque claro, como te digo, yo me leí esos protocolos médicos y, según los médicos, ¿qué es una vagina válida? Primero, que sea una vagina estética, que ya me dirás, primero, ¿por qué tiene que ser una vagina estética? ¿Y qué es estética? O sea... Exacto, y quién dice que es estético y que no, pero bueno. Madre mía. Y en segundo lugar, es una vagina que en una edad adulta será capaz de albergar un pene en su interior. O sea, esto lo que está diciendo es que para los médicos lo natural sigue siendo la heterosexualidad, es decir, ellos dan por hecho que esa criatura en un futuro va a querer ser penetrada porque, claro, la heterosexualidad y el coitocentrismo es lo sano, es lo natural. Pues señores, desde 1990 la homosexualidad no está catalogada como trastorno mental ni como patología, pero los señores médicos pues siguen trabajando con estos términos, que es heterosexualidad como régimen político, puro y duro. Y un pene válido, que es para los médicos un pene válido, aquel que es capaz que será capaz de orinar de pie y de penetrar una vagina. Sota, caballo y rey, o sea... Sí, estos son los términos en los que se mueve la medicina a 2020, entendiendo que la sexualidad sana, la sexualidad natural será la heterosexual, la coitocentrista, que todo lo demás será... ¿Has visto un cambio a lo largo de estos años? O sea, de los bebés intersex que podrían nacer, pues, bueno, al menos mi época, 90 o así, a los que pueden estar naciendo ahora, ¿has visto algún tipo de cambio en la manera de actuar? Sí que sé que en algunos hospitales pues están intentando llevar a cabo protocolos a la hora, pues eso, a la hora de informar a las madres, a los padres, intentar ser más realistas con lo que verdaderamente son las intersexualidades. Sí que se han hecho algunas leyes, sobre todo a nivel autonómico, pues se me ocurre la ley andaluza 8/2017 o la ley valenciana 23/2018, que encima me consta que en la ley valenciana pues se contó con activistas intersex para redactarla y demás, y es una ley que está muy bien porque es un título completo dedicado a intersexualidades y demás, pero claro, a mí lo que me da la impresión es que, claro, todo queda muy bonito, negro sobre blanco en un papel, lo dice la ley, genial. Yeah. Pero si no damos un pasito más, si esto no sé, porque claro, lo que dice la ley valenciana es si se promulgará que la medicina, pues eso, sea respetuosa con las personas intersexuales, se harán campañas de concienciación. Yo eso, sinceramente, no lo estoy viendo en la práctica. Se supone que a partir del 2021 iban a empezar, pues eso, a dotarla de contenido presupuestario, que a veces también se nos olvida, porque esto sin dotaciones presupuestarias no se queda en nada. Yo de momento esto no lo veo. Veo que se queda, pues eso, en bonitas palabras. Sí, en buenas intenciones, vale, está ahí, pero no veo que se plasme. Y es que es cierto que hay que rascar muy hondo, porque si nos vamos, lo que te digo que trabajé en mi TFG, a los crímenes por razón de sexo o de género a nivel europeo,
lo que dice el artículo 7.3 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en relación a estos crímenes por razón de género es lo siguiente. A los efectos del presente estatuto se entenderá que el término género se refiere a los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad. O sea, si ya como base de que esa Corte Penal Internacional, que se suponía que es lo que nos tiene que amparar a un nivel más alto, se sigue negando que existe más de dos sexos, que eso además no es ya ni siquiera activismo político, eso es medicina. Tú hablas con cualquier médico, con cualquier médica y te va a decir que no existen solo dos sexos, que existe el sexo genital, el sexo de crianza, el sexo cromosomático, o sea, hay muchos sexos, pero la Corte Penal Internacional sigue regulando los crímenes por razón de sexo y por razón de género de una manera así de binaria. En la vida vamos a poder tener protección las personas intersexuales hasta que no se empiece a actualizar, porque al final es eso, son definiciones que están desfasadas. Porque esto que en el siglo XX se hablase de dos sexos, bien, pero que en el siglo XXI, estando 2020, todavía sigan estas leyes que hablan de dos sexos, masculino, femenino, blanco, negro, pues no, es que están totalmente desfasadas. Entonces hay que rascar muy hondo. Y cuéntame un poquito, así como en resumen, las reivindicaciones con las que ahora mismo las personas intersexuales, pues, ¿qué están solicitando? O sea, que si están en alguna campaña metidas para, no sé, hacer un poquito de presión, porque parece que sí, que sobre el papel está muy bonito, pero al final las personas intersex, los bebés intersex que siguen naciendo, siguen siendo en su mayoría mutilados y sigue la situación muy parecida. Entonces supongo que dentro del colectivo intersex tendrán una serie de reivindicaciones que la verdad es que nos gustaría conocer. Claro, pues a ver, la primera y más importante es la visibilización, que es algo común a todo el colectivo LGTBI, pero en el caso de las intersexualidades es vital, porque quieras que no, tú hablas de lesbianas, bisexuales, gays, transexuales, todo el mundo le suena, todo el mundo lo conoce, evidentemente con prejuicios, con estereotipos, pero se sabe lo que es en la tele, en la vida diaria. En cambio, si haces el experimento social, le preguntas a cualquiera de tu familia, de tus amistades, ¿sabes lo que son las intersexualidades? Incluso gente del propio colectivo LGTB no te sabe exactamente decir de qué significan las intersexualidades. Entonces, pues participar en campañas como esta, que te agradezco la oportunidad porque es que es vital, para explicar y visibilizar que estas realidades existen, que no pasa nada, que pues no hay solo dos sexos, igual que no hay solo dos géneros, igual que... Pues, o sea, eso hasta que no nos entre eso en la cabeza, Claro, parece que la realidad humana es diversa y es maravillosa y es que tiene que ser así. bonito, efectivamente. Entonces, esa es la primera reivindicación, visibilizar que esto existe y la problemática que hay. La siguiente reivindicación, y también urgentísima, es acabar con las intervenciones médicas no consentidas hacia, sobre todo, bebés y menores de edad intersexuales cuando son por razones estéticas. Es que es así de frío y de cruel. Son operaciones estéticas porque el médico de turno considera pues que a lo mejor esos genitales no son... Sí, No que un son genital diverso no está dentro de su norma de chica-chico, lo de siempre. claro, genitales o gónadas o cromosomas, Sí, se entiende que todo lo que se salga de esa norma se tiene que operar. Pues no, una cosa es que esa intersexualidad lleve aparejada un problema de salud, pues que sí que requiera una intervención, una operación, vale, pero si no es por motivos estrictos de salud, acabar con estas operaciones normalizadoras. Eso es esencial. Y luego, por último, ya como jurista, pues dos requisitos básicamente, por lo menos tal y como yo lo veo, son dos caminos. El primero, con las herramientas que tenemos, como te digo, la ley andaluza, la ley valenciana, el artículo este de la Corte Penal Internacional, forzar esos mecanismos que tenemos para que den cabida a esta lucha contra estas violaciones de derechos humanos. O sea, aprovechar lo que ya tenemos en nuestras manos, las herramientas jurídicas que ya tenemos actualmente, como lo que te digo del consentimiento informado, pues luchar por estas vías aprovechando que ya existen, pero aparte, me parece esencial implementar una regulación específica que entienda que estas violencias que sufrimos las personas intersexuales tienen una raíz sistemática. Es decir, lo mismo pasó con la ley orgánica 1/2004 de violencia de género. Antes se entendía que la violencia de género no existía, que eran pues, casos aislados, que no había unas condiciones estructurales de desigualdad que venían dadas por esa dominación machista, esa dominación patriarcal del hombre hacia la mujer. Cuando se entendió que esto sí que tenía una raíz sociológica, sistemática, pues se implementó una regulación que entendiese toda esta base, ¿no?, de estas violencias. Lo mismo tiene que pasar con las violencias de las personas intersexuales.
entender que no se puede pasar, ya te digo, como con los pies así, sin hacer ruido, ¿no? En plan de, bueno, sí, alguna mutilación por ahí, no. Ya. Enfoquemos este problema como lo que es. Claro. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que estas son las principales reivindicaciones del colectivo intersex a día de hoy. Pues Mireia, la verdad es que es un placer, un auténtico placer el poder haber tenido esta charla contigo, porque me parece que, además de que lo explicas súper bien, es súper pedagógico, creo que todas nos llevamos aprendizaje de esto y esperamos que poco a poco la I pues empiece a tener visibilidad incluso dentro del colectivo, como decías tú, que muchas veces siempre es LGTB y se nos olvida la I o el plus, donde estamos muchas personas también. Totalmente. Entonces, la verdad es que ha sido un placer de entrevista. No sé si quieres añadir alguna cosita más. Mira, sí, ahora que lo dices, te voy a dar un poco el guante con el colectivo LGTB, porque es una cosa que me suelen preguntar y la verdad es que está dándole vueltas cuando me preguntan si considero que las personas intersex tienen que estar dentro del movimiento LGTB, ¿no? Dentro de los colectivos LGTB. Yo sigo diciendo que sí, que desde mi opinión sí, porque estamos en un momento de supervivencia. O sea, lo que está en juego son nuestras vidas. Y no solo nuestra calidad de vida, sino nuestras vidas literalmente. Entonces, creo que no estamos en posición ahora mismo de como ser chiquismiquis y decir, bueno, es que no es el mismo tipo de activismo. No. A nivel estratégico, a nivel de supervivencia, no podemos rechazar la oportunidad de meternos en colectivos que nos van a dar más altavoz, que nos van a dar más visibilidad. Entonces, no estamos en momento para negarnos a eso. Y además, que sinceramente creo que el enemigo que tenemos en común es el mismo, que es el cis heteropatriarcado. Porque igual que no es el mismo activismo el de una mujer trans que el de un hombre gay cis, pues tampoco es el mismo de una persona intersex, pero sí que tenemos una lucha en común, ¿no? Que es acabar con este sistema al final, patriarcal. El enemigo es el mismo. O sea que... Exacto. Pero sí que tengo un matiz que he estado escuchando a algunas compañeras y sí que me parece interesante tenerlo en cuenta. Y es que sí, se tiene que hablar de la I, se tiene que hablar de las intersexualidades, pero con las personas intersexuales. Y me explico. Hay colectivos LGTB que, bueno, pues incluyen toda esa sopa de letras, ¿no? De sí, nosotros somos un colectivo LGTBIQ+, HJK, ¿vale? Porque somos súper inclusivas, porque somos la hostia. Hablan de intersexualidades, hacen charlas, tal, sin las personas intersexuales. Y esto deja de ser apropiación, porque al final una persona que no es intersex, que no ha vivido lo que las personas del colectivo intersex sí que hemos vivido, nunca va a saber hablar de este tema. Es como si una persona cis se pone a hablar del activismo de las personas trans. No. Es insultante. Claro, es apropiación. Entonces, sí que me parece súper importante que estemos ahí en los colectivos LGTB, pero que hablemos nosotras, que no se hable desde fuera, ¿no? Mismamente yo te comenté dentro de Más Madrid LGTBI, dentro de las compañeras que nosotras sepamos, no había compañeras intersex. De ahí que busquemos personas intersex realmente porque es que nadie puede hablar por la realidad de otra persona. Exacto. O sea, eso es obvio. Pues la verdad es que yo creo que con este vídeo queda muy claro, ¿no? La realidad intersex. Me encanta cómo lo explicas porque es súper didáctico. Al menos para mí ha sido muy fácil de entender desde el principio y espero que para todas las compañeras que lo estén viendo también lo sea. Quería agradecerte por parte de Más Madrid LGTBI que nos hayas brindado tu tiempo, tu trabajo, tu experiencia y tus conocimientos en algo bueno, que es verdad que a muchas personas nos puede pillar de nuevas, ¿no? Pues nada, os agradezco muchísimo la oportunidad, la verdad. Yo también he estado súper a gusto, muy contenta y espero haber, pues eso, contribuido un poquito con mi pequeño grano de arena, haber aportado un poquito de luz. Y nada, muchas gracias por contar conmigo. Muchas gracias, Mireia. Hasta luego. Hasta luego.